Es tan milenaria como la misma civilización. Refresca y alimenta, aunque en exceso es dañina para la salud. Su elaboración es meticulosa y un ligero cambio en su fórmula se convierte en un secreto industrial de grandes proporciones. Burbujeante, espumosa, oscura o clara, en cualquiera de sus formas, es una bebida tan popular que naciones enteras fincan sus economías en producirla, ya que en muchos casos se considera un sinónimo de identidad nacional. Hoy en ¿Sabes cómo se hace? La cerveza, el dios de la cebada. La cerveza es una bebida alcohólica de sabor amargo, que se fabrica a partir de la cebada u otros cereales cuyo almidón, convertido en azúcares y posteriormente en alcohol, se aromatiza con una planta amarga de olor y sabor característico llamada lúpulo. La cerveza tiene amplia gama de presentaciones. Algunas tienen color ambarino con tonos que van del amarillo oro al negro, pasando por los marrones rojizos. A la cerveza se le considera una gaseosa, dado el contenido de dióxido de carbono en forma de burbujas que se manifiesta cuando se destapa la botella, por causa de la presión ambiental. La graduación alcohólica va del 3 al 9%, hasta los 30 grados. Los orígenes de la cerveza se remontan a los orígenes de la agricultura. De acuerdo a unas tablillas de arcilla halladas en Sumeria, ya se elaboraba cerveza con carácter religioso desde el año 6000 a.C., en la región del Tigris y el Éufrates. Esta bebida también fue consumida por los egipcios, cuyo dios Osiris habría enseñado a la humanidad el arte de fabricarla. Primero nació como fermentación del trigo y luego de la cebada, la cual se llamaba situm, que significa vino de cebada. Se sabe que las cervezas se solían hacer con un cereal antecesor del trigo, llamado espelta. Aunque la cebada no es el único cereal con el que se puede crear la cerveza, la industria actual que se desarrolla a partir de este grano es una de las más importantes del mundo. Algunas economías nacionales se mueven incluso con base en el líquido, que se obtiene de su maceración, fermentación y envasado. Para elaborar la cerveza se requiere de 5 ingredientes básicos: la malta, el lúpulo, el agua, los grits y la levadura. Algunas industrias agregan azúcar a la ebullición de la mezcla inicial para aumentar la cantidad de alcohol en el producto final. El proceso adquiere grandes proporciones cuando se trata de una industria establecida, pero no así cuando se trata de la elaboración de cerveza artesanal, la cual es practicada en todo el mundo. Sin embargo, es justamente el dominio de sus reglas de obtención en el menor tiempo posible lo que genera grandes ganancias para las empresas cerveceras, algunas con distribución mundial. El primer paso para elaborar la cerveza consiste en la recepción de las materias primas, las cuales en el caso de la cerveza clara mexicana consisten en la malta a base de cebada, el lúpulo, planta que le da su característico sabor amargo, y 2 grits, que son cereales que se agregan a la mezcla para darle mayor estabilidad, los cuales en este caso son el arroz y la fécula de maíz refinada. Los camiones descargan los granos de malta y de arroz en silos de 800 toneladas de capacidad aproximadamente. La malta se obtiene de las semillas de la cebada que han germinado durante un tiempo limitado, hasta que han brotado 1 o 3 centímetros. Posteriormente se secan. A diferencia de las bebidas obtenidas a partir de las frutas fermentadas como los vinos, en el caso de la cerveza, el cereal no contiene ni agua ni azúcar. El líquido restante, compuesto de azúcares, proteínas y residuos procedentes del cereal, se filtra, se hierve vigorosamente y se le añade el lúpulo. Este procedimiento recibe el nombre de malteo. La elaboración de la cerveza se puede realizar con cualquier cereal que se maltea, es decir, cualquier semilla que posea almidón y que sea susceptible de germinar. La cebada posee de 60 a 65% de almidón.
El grano de cebada llega a la fábrica y se almacena en silos de donde es aspirado y enviado a las tolvas, que se encuentran en el último piso de la planta, las cuales sirven a su vez de básculas. El objetivo de pesar el grano es poder determinar la cantidad necesaria que requiere el tipo de cerveza que se vaya a fabricar. El proceso de aspersión y peso se realiza en contenedores cerrados. Una vez dentro de las cribas, el grano se limpia y tritura. A esta limpieza de hojas, tallos y residuos orgánicos se le llama tamizado. De este proceso se obtienen subproductos como la cascarilla de la malta, que se emplea para alimentar el ganado. Una vez limpia la cebada, se procede a su cocción para crear un líquido amarillento que se genera al hervir la malta, es decir, la cebada que ha sido germinada por procedimientos artificiales. El color de la cerveza dependerá del tiempo que se seque la malta. Una cerveza será más oscura si se ha llevado más tiempo el secado. Después, la malta se introduce en grandes recipientes en los que se coloca agua y se les remueve hasta que se forme una pasta consistente. La proporción de la malta es generalmente de 1 a 3. La mezcla se hace hervir para favorecer el ataque de las enzimas sobre el almidón. La mezcla acuosa de malta se detiene hasta los 90 grados centígrados, antes del punto de ebullición. El objetivo es activar las enzimas que reduzcan las cadenas largas de azúcares en otras más simples y fermentables. A este proceso se llama maceración de la malta. El macerador tiene una capacidad de 700 hectolitros, es decir, 70.000 litros. Por separado, se maceran los grits, en este caso el arroz y la fécula de maíz, para darle más estabilidad coloidal a la mezcla. En este proceso, también suele usarse en cereales que se añaden al compuesto como trigo, avena o centeno. La posterior mezcla de la malta con los grits da origen a un líquido de un alto contenido proteínico, rico en minerales, vitaminas y azúcares fermentables llamado mosto. Una vez listo el mosto, debe cocerse. Antes de la cocción, este debe filtrarse para separarle la cascarilla. En este proceso se añade el lúpulo, que es la planta que le proporciona el aroma y sabor característico de la cerveza, y la cual ayuda a frenar los procesos enzimáticos anteriores. El lúpulo es una planta trepadora que se cosecha en zonas frías y que se cultiva en Estados Unidos, Canadá y Europa principalmente. Esta planta crece como enredadera y pertenece a la familia de la cannabis, de ahí sus propiedades medicinales y tranquilizantes. De ella solo se usa la flor femenina, de la cual se extrae la lupulina, sustancia que le confiere un sabor amargo, además de estabilizar su espuma. El lúpulo es responsable de los aromas y sabores frutales de la cerveza. Es hasta el siglo VII que se comienza su empleo. Antes del lúpulo se usaban varias hierbas con un efecto parecido, como fue el grut. Sus características antisépticas lo hicieron el elemento preferido para la elaboración de la cerveza en todo el mundo. El mosto entra en este contenedor de manera tangencial, haciendo que el líquido gire, de manera que las partículas se sedimenten en el centro del recipiente. Una vez frío, al mosto se le inyecta la levadura, que lo transformará en cerveza. Al mosto se le introduce también oxígeno, para detonar la fermentación. La fase del fermentado termina con una prueba de contenido de yodo, la cual consiste en aplicar este elemento en una prueba para detectar almidón, lo cual significaría que el proceso no ha derivado en azúcares, y en su consecuencia, los alcoholes. El mosto es fermentado por obra de organismos unicelulares que son inyectados a una temperatura de 15 a 20 grados centígrados. Para culminar este proceso, el mosto se envía a unitanques, donde los seres unicelulares buscan consumir todo el azúcar creando gases de CO2 y alcohol. La levadura crece y se reproduce hasta que acaba con los azúcares que fungen como su alimento. Después las células de la levadura se juntan hasta volverse una sola masa. Este proceso dura cerca de semana y media. Los unitanques tienen una capacidad para 12.000 hectolitros.
Una vez consumidos los nutrientes contenidos en el mosto, las células de levadura se agrupan, se sedimentan y separan de la cerveza, quedando en el fondo de los tanques contenedores, los cuales cuentan con sistemas de alta tecnología para el control de la temperatura. En resumen, la fermentación se lleva a cabo por las células que transforma el mosto en cerveza. El uso sistemático de la levadura detonó la elaboración industrial de la cerveza. Fue incluso el gran científico francés Louis Pasteur quien aportó gran parte del conocimiento que se requiere para producir cerveza a gran escala. En la investigación titulada Estudios sobre la cerveza, Pasteur genera la teoría de la fermentación, la disolución de oxígeno en el mosto, los microorganismos contaminantes, el lavado con ácido de la levadura y la preservación de la cerveza por medio del calentamiento y posterior enfriamiento, último proceso que conocemos actualmente como pasteurización. La fermentación constituye en sí misma la base de la elaboración de la cerveza. De acuerdo al grado de fermentación, se obtienen los tres tipos que se conocen en todo el mundo. Las estilo ale, que corresponde a las de alta fermentación, las de baja fermentación o lager, y las de fermentación espontánea, es decir, aquellas que fermentan no de forma provocada, sino con el tiempo. Las cervezas de alta fermentación permanecen en ese proceso por un intervalo de 4 a 6 días a una temperatura de 18 y 25 grados centígrados. El alto grado de calor al que fermentan es lo que genera su nombre. Este tipo de cerveza está lista para beberse a las 3 semanas. Algunas variedades pueden envejecer desde meses hasta años. Un grado mayor de alcohol requiere de mayor tiempo de maduración. El sabor afrutado de la cerveza proviene precisamente de un proceso de fermentación relativamente rápido a altas temperaturas, con variedad de levaduras, las cuales una vez consumidos todos los azúcares, floculan en la superficie de la cerveza. Las cervezas de baja fermentación son sometidas a este proceso de 8 a 10 días, a temperaturas de 6 a 10 grados centígrados. Esta baja temperatura le otorga su nombre. Se sabe incluso que en tiempos pasados este tipo de fermentación ocurría en cuevas alpinas o lager, de las cuales derivó la especificación lager. El proceso de las cervezas lager pueden durar hasta 30 días. Las cervezas lager o de baja fermentación son generalmente claras, aunque también hay oscuras con sabor a lúpulo, las cuales suelen ser muy refrescantes. Cabe destacar que las cervezas lager son las de mayor consumo a nivel mundial. A la fermentación espontánea no se le agrega levadura y tarda años en fermentarse por motivos naturales o con levaduras salvajes. Se produce en las márgenes del río Sena, cerca de Bruselas, Bélgica. Este tipo de cerveza da origen a la cerveza Lambic. En el caso de la cerveza mexicana, esta se deja reposar para que madure a temperaturas muy bajas. Además, se adiciona con levadura en crecimiento para realizar una segunda fermentación, llamada Krause, con la cual se le da más calidad en cuanto a color, aroma, sabor y consistencia. Una vez madurada la cerveza, pues hasta este momento el mosto permanece concentrado, se le agrega agua y se carbonata para producir una sensación burbujeante. Basta un vaso de mosto para fabricar aproximadamente 8 litros de cerveza. En una cerveza, el agua constituye del 90 al 96% de su volumen. Se escoge agua potable con ciertos contenidos minerales. Cierto tipo de agua de alguna región le confiere diferente sabor. La cerveza es muy sensible a la luz, por eso se guarda en envases oscuros. Solo algunas cervezas se conservan en envases translúcidos, gracias a su calidad. Después de algunas semanas de reposo, la cerveza está lista para la última etapa del proceso, que es el de embotellado. El embotellado constituye un proceso en sí mismo. El envasado en lata se lleva a cabo desde 1935. En México, desde 1960, se lleva a cabo la automatización de los procesos cerveceros, y en 1975, la totalidad del proceso se realiza vía computadora.
El líquido se envía a la planta de embotellado y enlatado. En esta fase es importante la hermeticidad y el movimiento. Parte del secreto de la industria de la cerveza radica justamente en su envasado. Solo algunas fábricas poseen llenadoras de bote y de botella. En toda América, solo 3 grandes empresas poseen llenadoras de bote. Una de ellas la tiene México. Su capacidad es de 2000 botes por minuto en líneas de alta velocidad. La inyección de líquido se produce a alto vacío, es decir, en ausencia de oxígeno. Sin embargo, entre el líquido y el tapón o corcholata se inyecta dióxido de carbono. Esta corcholata se conoce también como plastitapa, la cual se pasteuriza, codifica y empaca. La fama de la cerveza mexicana es internacional. En promedio, en una sola planta se producen 60 millones de hectolitros al año y se emplea a 3.500 personas. Una sola marca de cerveza llega a poseer alrededor de 7 plantas esparcidas por todo el territorio nacional. Al ser una de las bebidas con contenido alcohólico más suave, menos costosa y con una de las distribuciones más efectivas del ámbito industrial, la cerveza se ha vuelto un producto altamente demandado entre todas las clases sociales. Su elaboración, aunque no es fácil, permite crear una importante gama de subproductos, como la famosa cerveza light, que tiene una cantidad de calorías más baja que la de una cerveza normal. Hasta las caras cervezas de fermentado natural que tardan meses en madurar. Cualquiera que sea su presentación, la cerveza es considerada en la actualidad un producto ampliamente popular. Un producto que genera tal pasión y tales ganancias que varios países se disputan su origen. Lo cierto es que esta bebida llegó para quedarse en los hábitos alimenticios de todo el mundo. Tal vez como lo auguró el propio dios egipcio Osiris, quien hace miles de años enseñó a la humanidad el arte de fabricarla. En los objetos de uso cotidiano se encierra un secreto. Lo importante es saber cómo se hace.